Y como lo anunciamos, está con nosotros una destacada y exitosa mujer empresaria, Dalila Gamarra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dalila, bienvenida a Ser Mundano, muy buenos días. Muchas gracias, Rolando, encantada de estar en tu programa. En el preámbulo yo decía, tenemos una presidenta en el Congreso, tenemos una presidenta en el Consejo de Ministros y vemos muchas mujeres exitosas en el contexto del movimiento económico de nuestro país, son muy importantes. En el caso tuyo, ¿cuál consideras que ha sido la clave del éxito? ¿Dónde empieza? Bueno, mi trayectoria empieza en los años 90, cuando yo acababa de terminar la universidad. Yo soy trabajadora social de profesión. Entiendo. Y bueno, en aquel entonces trabajaba en el Ministerio de Salud y estaba encargada de los programas de vaso de leche, de la supervisión de los comedores populares, de los clubes de madres, porque en ese tiempo no contábamos con el Ministerio de la Mujer. Entonces todos estos programas estaban controlados y supervisados por el Ministerio de Salud. ¿Ya había una visión empresarial? Aún no. Era Dalila Gamarra como trabajadora social, muy enfrascada en su trabajo profesional de trabajo de campo. Y si recuerdas, en ese tiempo el terrorismo azotaba duramente nuestro país. Años duros. Años duros de una situación difícil, social, económica, política. Y eso trajo como consecuencias en ese tiempo de que había migración hacia Lima, de las zonas andinas, las zonas nativas, porque huían del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues los programas de responsabilidad social, de apoyo social de parte del gobierno se estaban dando, ¿no? Entonces, y empezaban, ¿no? Empezaba, así es. Tal es así que yo sustento una tesis, ¿no? Que los comedores populares como una alternativa al problema alimentario, ¿no? En aquel entonces toda mi visión, mi mirada era ser la trabajadora social de campo, de comunidades, juntarme con ellos. Y así inicia Dalila Gamarra, ¿no? Ya trabajando con la conformación de los comedores populares, de pronto identifico de que esta gente que había venido a Lima, bueno, traía consigo el arte, su artesanía, y de pronto dije, tienen que hacer algo para subsistir. Entonces, crear escenarios, ¿no? Mostrarse. Exacto, ¿no? Y que no solamente se queda la unión de ellos en el club de madres, en el programa de vaso de leche, en los comedores populares, sino usar todo este conjunto de gente ya unida para trabajar talleres productivos. Es ahí que nace Dalila Gamarra como una persona que promovía a los talleres productivos de la gente que había migrado a Lima, y los empieza a motivar. Esa es la visión ya. Exacto, en la praxis, ¿no? En la praxis. Pero en aquel entonces era hacerlos a ellos autogestionarios, que los talleres productivos tengan sus productos y que ellos los vendan directamente al público. Es así que en esos años el gobierno hacía unas ferias internacionales donde invitaban exportadores. Llegan los exportadores y llevo a toda esta gente a trabajar, a vender sus productos, y ahí surge un inconveniente que ellos tenían, ¿no? Que era el trato directo con la gente que venía a comprar para exportar. Entonces, de pronto, sin pensarlo dos veces, los 15 días de feria me tuve que ver involucrada en ayudarles a vender a ellas. Porque había una barrera. Porque había una de comunicación, tú sabes, con un golpe psicosocial que venían, era gente muy temerosa, el problema era el idioma, y de pronto me empiezo a conectar directamente con los compradores, ¿no? De ahí nace Dalila Gamarra como empresaria, porque me convierto en la persona, en el puente entre el comprador extranjero y los productores de Perú, ¿no? Y en el año 1992 conformo la empresa y empiezo a vender directamente al extranjero y a posicionarme con establecimientos comerciales acá en Lima, ¿no? Hay algo muy valioso porque, claro, de repente para los jóvenes hoy escuchan el año 92 y piensan que el año 92 es el 2005, es el 2006. El año 92 donde tú empiezas, pues era un año donde ese año vuela Tarata. Ese año fue la frecuencia latina. Así es. Abimael, fue un año dificilísimo. Éramos países no sujetos a crédito.
Y hacer cosas como estas en esos años era apostar indesmayablemente por el Perú. Definitivamente. Eso tiene un valor fuertísimo que a veces uno lo va olvidando con el tiempo. Así es, va quedando la parte de la historia, pero al transcurrir el tiempo es una de las fortalezas que tiene Dalila Gamarra como persona, como profesional y como empresa, ¿no? Porque de pronto es el nacimiento de esta empresa que posteriormente a través de los años, por la trayectoria que tuvo, fue invitada por PROMPERÚ y invitada por la Cámara de Comercio de Lima a trabajar un proyecto de inteligencia comercial a Asia, y viajamos a China, Hong Kong, Shanghái, Corea del Sur, previo a la PEC. ¿Y por qué? Porque ya de pronto, después de estos años tan difíciles que habíamos pasado, comenzamos a estabilizarnos, ¿no? Nos comenzamos a estabilizar, y empieza en los años 2000 aproximadamente, ya por un programa de gobierno hay un apoyo para que la gente que había migrado a Lima retorne a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo la tranquilidad y el equilibrio que había conseguido con mis talleres productivos acá en Lima hace, bueno, pues a que decía, ¿no? Los voy a perder porque se van a regresar a Ayacucho, a Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Huancayo, y bueno, pero para mí no hay mal que por bien no venga, ¿no? Regresaron a sus lugares y la red de productores se extendió a nivel del Perú, y yo empecé a viajar con ellos y a generar y a tenerlos como líderes a ellos para que manejen los talleres productivos y puedan incrementar también a sus familiares. Pero uno percibía que el escenario había cambiado y también tenía que cambiar la estrategia. Definitivamente, ¿no? Y al cambiarse esto genera también un mayor impulso y desarrollo, como que se vivió en los años subsiguientes, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Porque de pronto empezó un auge de fortalecimiento, trabajo de las micro y pequeñas empresas, hubo trabajo muy de fondo, ya de organismos internacionales que apoyaban en la asesoría del fortalecimiento social, económico, el emprendedurismo. Entonces, eso ayudó mucho y sumó, ¿no? Para el tema particular que yo tenía, que era trabajar con las comunidades, ¿no? Toledo fue, a nivel económico, digamos, el gobierno de Toledo, un gobierno que no hay que restarle mérito. La economía se impulsó bastante con el gobierno de Toledo. Tuvo un soporte y una continuidad a nivel económico. Estoy haciendo un análisis personal. En el segundo gobierno de García Pérez, pero en este gobierno el tema ha sufrido ciertas lesiones a nivel de la estructura económica de los países. Se nos dice que el 2015 va a ser un año duro, que es un año difícil. Hay gente que dice que ya estalló la crisis a nivel interno en la economía del Perú. Como empresaria, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el año próximo, la economía del Perú? Realmente con una preocupación, porque cierto, no hay que quitar méritos al gobierno de Toledo, que impulsó en que la economía se estabilizara, en que la gente tuviese mucha más seguridad de inversión, y fue una prolongación en el gobierno de García. Pero ahora yo entiendo que las economías de los países, a través de la historia, siempre tiene un pico que tiende a subir y después bajar, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha repetido en otros países, y estamos viviendo, haciendo un análisis, estamos un poco de bajada, ¿no? La gran esperanza que tengo es de que de pronto, yo creo que con las medidas políticas que se puedan adoptar para parar esta bajada en la que estamos viviendo, logremos nuevamente emprender el pico, ¿no? Lo veo con preocupación, no mucha gente lo está viendo porque hay una aparente tranquilidad económica, pero es cierto, ¿no? Estamos entrando en una etapa de bajada, pero yo creo que ya lo de bueno que hay que reconocer es que yo creo que se están tomando las medidas para poder salir de esa bajada, ¿no? ¿La política está dentro de la agenda en los próximos años? Porque se viene un año preelectoral, 2015, y donde se necesitaría renovar cuadros y gente que de una u otra manera tenga un conocimiento cercano al éxito, pero también al desarrollo social. Debe ser importante en el aspecto político. Tú serías un buen cuadro político, por eso la pregunta.
Mira, Rolando, la verdad, a mí me encantaría trabajar mucho en la política, quizás no directamente, pero sí trabajar propuestas de políticas que tengan que ver mucho con el emprendedurismo, con las pymes, con el desarrollo de la mujer empresaria, de la mujer emprendedora, porque conozco muy de fondo el trabajo, ¿no? Hay veces que solamente se muestran los casos de éxito de las pymes, de las empresarias, pero hay mucho que trabajar por dentro, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo he pensado que la política es importante, porque uno no puede vivir de espaldas a la política, porque gracias a las propuestas políticas viene el cambio. Entonces, yo he iniciado un proceso de preparación personal, porque terminé el año pasado una maestría en gestión y control gubernamental. En este momento estoy estudiando un doctorado en gestión pública en el Instituto de la Gobernabilidad, y me estoy preparando, sí, para incursionar en la política, en trabajar propuestas para todo lo que es trabajo de emprendedurismo, de mujeres empresarias, de las pymes del Perú, y ¿por qué no decir, no? Si yo analizar más adelante si hay una propuesta que va con mis principios, con mis metas, sí, yo incursionaría en la política. Las mujeres juegan un papel fundamental en nuestra sociedad. El papel del hombre a nivel de corrupción aquí en el Perú ha llegado a unos extremos verdaderamente que la historia no los conocía antes. Vivimos, creo yo, en uno de los momentos más duros a nivel de corrupción de autoridades. ¿Cómo entiendes que, por ejemplo, recién en este proceso haya una primera presidenta regional en Arequipa? De repente las mujeres en este país están más enfrascadas en el tema del trabajo, del éxito, que del poder mismo, teniendo en cuenta que presidentes regionales la mayoría eran hombres y que hoy solamente ha sido una mujer elegida presidenta regional. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, yo entiendo que la misma apertura que se ha generado para que las mujeres podamos participar en el tema de gobierno, de política, ha hecho a que la población entregue su confianza, porque hay un dicho, ¿no? Que la mujer trabaja mucho más apegada al tema moral, al tema de honor a su causa, de lucha a su causa. Pero también si nos ponemos a hacer un análisis, lo que pasa es que siempre ha estado dirigido por hombres. Entonces, a mayor cantidad de intervinientes hombres, mayor corrupción, ¿no? Ese es un cuidado que debemos tener las mujeres, porque en el momento en que vamos ganando espacio, también este peligro se puede ir presentando, ¿no? Porque y tenemos que pensar que el espacio que se nos está dando lo tenemos que saber cuidar. Si bien es cierto, yo no soy una feminista en donde vaya a decir que las mujeres somos leales y los hombres no. Yo creo que somos seres humanos, y siempre cuando hablo de igualdad de género, yo creo que la igualdad de género está dada para el hombre y está dada para la mujer, ¿no? Sí. ¿Se nos viene una presidenta mujer? El tema es que hasta hace 2 años podría darse un escenario hasta de una segunda vuelta, pero ha cambiado un poco, ¿no? Pero, sí. Centrando un poco el tema concretamente de Keiko, ¿no? Y de Nadine, que no podría postular, pero podría ser una outsider mujer también, ¿no? Podría ser, sí, yo creo que más está por el tema de una outsider mujer, pero yo creo que es un poco prematuro, ¿no? Porque el panorama político en este momento nos permite ver de las posibles candidaturas de Keiko, de Alan García, bueno, Nadine, que no podría ser por el tema legal, pero no estamos contando con gente que puede estar preparando el lanzarse, ¿no? Claro, entonces los dos outsiders. Exacto. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a nuestro programa. Producto de nuestra invitación, nos gusta siempre conversar aquí en Ser Mundano con gente que esté haciendo algo por el país, porque creemos que desgraciadamente la televisión de señal abierta a veces se ve limitada por la presión del rating a darle el real sitial y reconocimiento a quienes verdaderamente estén impulsando el desarrollo económico, y me parece que tu trabajo es digno de resaltar, así que muchísimas gracias por venir aquí, ¿no? Gracias por la invitación, Rolando. Éxitos en todo. Igualmente éxitos y un feliz año y feliz Navidad, ¿eh? De igual manera para ustedes. Qué bueno.